Hola y bienvenidos a el video número 119. Vamos a seguir hablando sobre lo que miramos la semana pasada, sobre menospreciar la palabra de Dios. Estamos en el libro de Malaquías capítulo 1. De hecho, hoy vamos a enfocar un poco en 2 al 4. Pero la semana pasada les mencioné que al llegar a Malaquías, que era obvio que las tribus de Benjamín y Judá habían olvidado todo lo del pacto que juraron sus padres en el libro de Deuteronomio y el libro de Josué, y más habían olvidado de las consecuencias por no obedecer. Y quiero hablar un poco sobre estas consecuencias por quebrar el pacto y recordarles de algo muy importante, algo que he dicho unas veces en esta parte de la serie, que el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de un solo lado, de una parte. Dios pasó por medio de las partes de los animales y puso a Abraham en un sueño. Entonces el pacto dependía solamente de Jehová. En el pacto que Dios hizo con Israel, era un pacto de dos lados o dos partes. Israel afirmó y juró que iba, como dijeron, nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová. Entonces juraron que iban a servir a Jehová y obedecer toda su palabra. Y entonces Dios dijo, bueno, este es el pacto. Ustedes obedecen, les voy a bendecir. Si no obedecen, les voy a maldecir. Y entonces, sabiendo todo el tiempo, porque Jehová había dicho otra vez a Josué y Moisés que la gente no iba a servir a Jehová, que al entrar en la nueva tierra, que iban a andar en pos de otros dioses, presto dice, y inmediatamente, y lo hicieron. Entonces, vamos a leer algunas de las maldiciones antes de seguir adelante en 2 al 4. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias por la obra de Cristo en la cruz, porque sin esta obra, Padre, todavía tu gente anduviera bajo la maldición de la ley, porque todavía vivimos en la carne y sin la circuncisión de nuestro corazón. Como Cristo dijo, aparte de mí no pueden hacer nada. No fuera posible, Padre, entrar en tu presencia. Entonces, te damos gracias por esta obra. Te damos gracias que en tu misericordia decidiste antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, escoger para ti mismo una familia y dar a esta familia herencia junto con nuestro hermano mayor, Yeshua, el Mesías, y te damos gracias por esto. Ayúdanos entonces a vivir vidas conforme a tu palabra, dignos del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, brevemente, vamos a Deuteronomio 28. Vamos a ver 15 y adelante en 28, estas son las maldiciones. Empieza en 15 y dice, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos. Notan esto, este es el pacto. Todos sus mandamientos, no 90% o 99%, todos sus mandamientos es 100%. Y no es posible, como hemos visto. Y dice, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hemos visto esto, todo lo que miramos hoy en día, todo lo malo que miramos en cada país es porque el hombre anda en desobediencia a Jehová. Y estas son las consecuencias por su desobediencia. Dice, hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. No voy a leer todo lo que dice, voy a brincar hasta 27. Jehová te herirá de la plaga de Egipto y con almorranas y con sarna, con comezón de que no puedes ser curado. ¿Qué miramos hoy en día? Hay cosas que nos pegan en este cuerpo mortal que no tienen cura. No hay nada que puede aliviarnos de muchas cosas que sufrimos. Todo hombre va a morir de lo que nosotros decimos en México es edad. Que todos vamos a morir por ser viejos. El corazón simplemente no es resistible al tiempo. Pronto vamos a morir. Y entonces no hay cura para esto. No hay cura para la edad. Entonces vamos a todos morir por la bola, como se dice. Y entonces dice, te herirá con locura, con ceguera, con angustia de corazón, con locura. Notan esto. La gente que anda loca es porque no obedecen a Jehová. Y palparás a mediodía con palpa el ciego en oscuridad. No serás prosperado en tus caminos y solo serás oprimido y despojado todos los días y no habrá quien te salve. Y sigue hablando de estas cosas hasta 69. Vamos a brincar unos más. Aquí en 48, por tanto servirás a tus enemigos que Jehová enviará contra ti con hambre, con sed, con desnudez, con escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Pues es lo que los gobiernos hacen a la gente hoy en día. Nos ponen un yugo de hierro sobre nuestro cuello y Dios así está destruyendo a todos. Bueno, como dije, sigue hasta el fin de este capítulo. Versículo 65, y entre estas naciones no tendrás tranquilidad, ni la planta de tu pie tendrá reposo. No trabajamos día y noche. Yo conozco gente que trabajan en las fábricas, bien duro su trabajo. Todos los días, 12 horas, 6 días a la semana, sin descanso a veces. Y especialmente en la temporada de la Navidad, trabajan mucho y siempre su trabajo es en riesgo, porque en el momento que la fábrica no te quiere, te echan afuera, sin pago a veces. Entonces es lo que estamos mirando aquí. Tu vida estará en suspenso delante de ti y estarás temeroso de noche y de día. Este es versículo 66. Y no tendrás seguridad de tu vida. Déjame terminar de leer 65. Sino que allí Jehová te dará un corazón temeroso y fallecimiento de ojos y tristeza de alma. 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado
y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en navios y por el camino del cual te ha dicho, nunca más volveréis, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos como esclavos y como esclavas, y no habrán quien os compre. Vamos a brincar al Levítico, brincar atrás, Levítico 26, y aquí Dios dice, empezando en el versículo 14, si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si abandonaréis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Mire, hoy en día la gente tiene un temor grande de este virus. Andan como locos en cuanto a este virus. Dios dice es a causa de nuestra desobediencia. Haré con vosotros, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consumen los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en balde vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y sigue hablando una tras otra vez de lo que va a hacer a los que andan en desobediencia. Versículo 23 dice, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en bendición del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Y sigue, y si con esto, versículo 27, no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros y lo haré con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas, y destruiré vuestros lugares altos, talaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Mire, y si este no es suficiente, él sigue hablando de todas las maldiciones que iban a llegar sobre su pueblo y sobre todas las naciones por su desobediencia. Y entonces podemos seguir leyendo, pero creo que es suficiente. Podemos ver que por la desobediencia a la palabra de Dios, que hay muchas consecuencias que nosotros hasta hoy en día estamos sufriendo. Y uno dice, bueno, nunca he comido a mis propios hijos. Mire, nosotros comimos a nuestros hijos por mandarlos al mundo sin Cristo, por mandarlos sin exigir que andan en el camino en los días que están en nuestras casas. Si no estamos entrenando a nuestros hijos en doctrina sana y exigiendo de ellos su obediencia y mostrándoles el camino del Señor, entonces así empezamos a consumir a nuestros hijos. Cuando les decimos que tienen libre albedrío y pueden escoger, y les enseñamos de cosas mundanas y todo esto, es lo mismo como ofrecer a nuestros hijos a Molec.
entonces lo estamos haciendo de una manera espiritual hoy en día. Es mi punto. Y por eso que era fácil para ellos hacer la pregunta en Malaquías capítulo 1, versículo 2, ¿en qué nos amaste? Porque ellos estaban viviendo las consecuencias y pensaron que el amor de Dios se les había dejado. Y es como el niño que se queja que sus padres no le aman porque le castigaron por quebrar las reglas de la casa, cuando en verdad el castigo es una prueba de su amor. Vamos a Proverbios 3, 11 al 12. Proverbios 3, del 11 al 12. Este es algo que ellos no entendían. Por eso le preguntaron a Dios, ¿en qué nos amaste? En estos versículos, Proverbios 3, 11 y 12, nos dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este es muy importante. Dios castiga a sus hijos porque quiere que se mantienen en el camino estrecho. Hebreos 12, 5 al 8 nos dice, Hebreos 12, del 5 al 8. Vamos a llegar a Hebreos, si lo puedo encontrar, capítulo 12 y los versículos 5 al 8. Nos dicen, ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Es lo que acabamos de leer en Proverbios 3. Porque el Señor al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo que no tiene un padre. Un hijo que anda en el camino, en la calle, sin dirección, sin corrección, sin autoridad sobre su cabeza. Mire, en el mundo hoy en día es muy común ver a muchas mamás solteras. Sus hijos andan sin cobertura, sin autoridad en su vida, y nosotros elevamos a estas mujeres y hasta alabarlas por lograr algo como si fuera papá y mamá. Pero no es posible. La palabra nos dice que estos hijos necesitan un padre, necesitan el castigo. Entonces, es lo que estamos mirando aquí. Vamos a Apocalipsis 3, 19 y vamos a ver cómo Cristo trata con su esposa. Este es muy importante. 3:19 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, Cristo hasta su esposa tiene que castigarla cuando anda fuera de sus mandamientos y en rebelión contra Él. Entonces miramos la importancia de tener un padre o un esposo sobre nosotros. Y este es algo que miramos que Israel rechazaba. Y otra vez, no rechazaba por libre albedrío, rechazaba porque su corazón era perverso y engañoso, como nos dice en Jeremías 17:9. Ahora vamos a Malaquías capítulo 1, los versículos 2 al 4. Malaquías capítulo 1, los versículos 2 al 4. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis,
¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, pero yo amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento, y su posesión para los dragones del desierto. Aunque Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos y edificaremos lo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo destruiré, y les llamarán provincia de impiedad, y pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre. Yo no sé por qué es tan difícil entender lo que está escrito aquí. La respuesta de Jehová a la pregunta de ellos, ¿en qué nos amaste? Tal vez se parece rara en nuestro oír, pero escuchar que Dios odia a ellos cuando Judá y Benjamín escucharon esto, entendían bien lo que Dios estaba diciendo. Y yo sé que para la iglesia moderna, se parece a algo rara y es difícil enfrentar el hecho de que Dios no ama a cada individuo. Pero estas palabras de Malaquías no se perdieron en el oído de los judíos. De hecho, déjame leer un comentario del púlpito sobre este asunto. Incluso antes de su nacimiento, Jacob era el elegido y Esaú, el mayor, debía servir al menor. Este misterio de la elección divina les ha parecido a algunos expresado con tanta dureza que han pensado que las palabras del texto deben ser suavizadas o ser modificadas por su explicación. Así dan las glosas. He preferido a Jacob a Esaú. Muchos han cambiado la palabra de Dios para que se quede mejor en su forma de pensar. Entonces, como Dios dijo varias veces, no añadan ni quitan de mi palabra, pero por no querer o no entender cómo Dios puede odiar, cambian algunas palabras, como dice aquí, dan las glosas. He preferido a Jacob a Esaú, o aún he amado a Esaú menos que a Jacob, o han limitado los términos amor y odio a la ortogando o negando bendiciones temporales, o han afirmado que Esaú fue odiado porque Dios previó su indignidad y Jacob fue amado debido a su piedad y fidelidad prevista. Pero, sigue diciendo el comentario del púlpito, Malaquías no está hablando de la predestinación de un hermano y la reprobación del otro. Él está contrastando las historias de los dos pueblos representados por ellos. Ambas naciones pecaron, ambas son castigadas, pero Israel, por la misericordia gratuita de Dios, fue perdonada y restaurada, mientras que Edom quedó sumido en la miseria que había traído sobre sí mismo por su propia iniquidad. Así se prueba el amor de Dios por los israelitas. Entonces, cuando hablamos de la elección y los elegidos, no es que hay un grupo que no ha pecado y otro grupo que sí ha pecado. Ambos grupos pecaron. La diferencia es que Dios decidió desde la fundación del mundo escoger para sí mismo una familia y mostrar a esa gente, esta familia, misericordia y gracia, algo que no merecían. Es la diferencia. Y Judá había visto cómo Jehová había tratado con Edom. Otra vez, del comentario del púlpito. Mientras los israelitas estaban repoblando
repoblando y cultivando su tierra, y sus ciudades se levantaban de sus ruinas, y el templo y la capital eran reconstruidos. Edom, que había sufrido a manos de los mismos enemigos, nunca se había recuperado del golpe, y todavía establece una escena de desolación y ruina. Parece que Nabucodonosor atacó y conquistó Edom unos años después de haber tomado Jerusalén. Entonces ellos miraron esto, entendían que todavía Edom se quedó en ruinas, mientras que Dios había mandado otra vez, después de los 70 años, un grupo, un remanente a Jerusalén, a reconstruir a Jerusalén y el templo, los muros y todo. Esto lo miramos, lo hemos visto en Nehemías y Esdras. Este hecho ocurrió durante una de sus expediciones contra Egipto, una de las cuales tuvo lugar en el 37º año de su reinado. Quiero leer un comentario por un viajero moderno que dijo acerca de Edom. Él dijo: si dejamos a Palestina y Egipto detrás de nosotros y continuamos con nuestras observaciones físicas en la tierra de Edom, se nos presentarán una variedad de perspectivas muy diferentes de las que nos hemos encontrado últimamente en la tierra de Canaán o en el campo de Zoán. Porque aquí no podemos ser entretenidos con pastos cubiertos de rebaños. Entonces, este viajero moderno estaba en Palestina, Egipto, y fue a estos lugares en Edom y notaba la diferencia entre los dos lugares. Y dice: o con valles llenos de maíz, o con arroyos de agua y fuentes, y profundidades que brotan de valles y colinas. Aquí no hay lugar de semilla, o de higos, de vides, o de granadas. Pero el conjunto es un lugar malo, un desierto solitario y desolado, no diversificado de otra manera que por llanuras cubiertas de arena y por montañas formadas de rocas desnudas y precipicios. Malaquías 1:3, este país nunca, a menos que a veces en los equinoccios, se refresque con la lluvia, pero las pocas verduras resistentes que produce están atrofiadas por una sequía perpetua, y el alimento que les aporta el rocío en la noche está suficiente deteriorado por el poderoso calor del sol en el día. Entonces, hasta hoy en día esta parte del mundo se queda en ruina. ¿Por qué? Porque Jehová nos dijo en el versículo 4, el pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre. Y para siempre, ¿qué quiere decir? Que no tiene fin. Entonces sufren porque así Dios lo ordenó. Déjame terminar con otro comentario de homilético del predicador. La doctrina de la elección puede resultar misteriosa, pero de su rechazo surgen mayores dificultades. Dios dice que nos ama y da abundantes pruebas de ello. ¿Qué más deseamos? Toda la miseria se debe a nosotros mismos. Debemos estar en silencio porque Dios es justo. ¿Por qué luchas contra Él? Disputa sus tratos, como en Isaías 45:9. Vamos a Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Aquí nos dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Entonces, como dice el comentario, ¿por qué luchas contra él?
Él es el alfarero y nosotros el barro. Y Él puede hacer lo que desea hacer con el barro, como dice en Romanos capítulo 9. Y también vamos a Job 33, 13. Job 33, versículo 13. Aquí nos dice, llegando, ¿por qué tomaste pleito contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Otra vez, hablando de por qué peleamos contra Dios, por qué tenemos pleito con Él. De hecho, vamos a terminar con Romanos 9, porque otra vez, algunos me han escrito sobre los años que Pablo es un mentiroso, que tiene su propia doctrina y que no concuerda con lo que está escrito en el Antiguo Testamento y cosas así. Pero aquí Pablo diciendo lo mismo que hemos visto. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces, este es el punto, es Dios y su misericordia. Entonces, cuando Judá y Benjamín le preguntaron, ¿en qué nos amaste? Y él dijo, mire lo que hice a Jacob y lo que hice a Esaú. Esta es una prueba de mi amor para con ustedes. Entonces tenemos la misma prueba hoy en día. Romanos 5:8 nos dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios demostrando su amor para con su gente todavía. Bueno, por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.